uno de los anhelos que el creyente tiene en su corazón, en su alma, ser muy próspero. Y un gran ejemplo de prosperidad es Abraham. Abraham fue un hombre muy prosperado en todos los aspectos de su vida. La forma en que vivía Abraham, pues él tenía 7 virtudes de las cuales Dios se agradaba. Y esas virtudes pues le hicieron muy próspero, más próspero de lo que había sido antes. Él era un hombre prosperado antes de conocer al Señor, pero conociendo al Señor fue muy prosperado. Y uno de esos aspectos fue la obediencia, obedecer al Señor. Y en Génesis 12, Dios llama a Abraham. Y Dios se manifiesta a este varón diciéndole: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la casa que te mostraré. Esa fue el precepto de Dios, el mandamiento de Dios. Veíamos en estos días que aún antes de la ley de Dios, antes de el pueblo salir de Egipto, en los tiempos de Noé hubo mandamientos que Dios le dio a esa generación. Y como Dios en el transcurso de la vida del hombre le da preceptos, le da mandamientos para que el hombre sea prosperado, para que el hombre sea no solamente bendecido, sino que pueda medir a través de la norma, a través de la ley, la vida, la rectitud. Es a través de la ley de Dios, a través de sus instrucciones, que nosotros podemos medir nuestra rectitud para con Dios. Pero también es la forma en que Dios mide en nosotros nuestra obediencia, nuestra rectitud para con Él, ¿sí? Entonces, el primer mandamiento en el caso de Abraham que Dios le dice es: sal de tu tierra y de tu parentela. Y luego le dice: y haré de ti una nación grande. Amén. Haré de ti una nación grande. Las cosas que hay aquí. Y te bendeciré. Era la promesa de Dios. Fíjese que Dios no le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y te daré, te llevaré a una tierra donde fluye leche y miel. Él no le dice eso, como se lo dijo al pueblo que estaba en Egipto, sino que Él solamente le dice: sal de tu tierra a la tierra que yo te voy a mostrar, ¿sí? Y Él tiene una gran confianza en la palabra que Dios le da. Tiene convicción, ¿sí? Y de esa manera, pues dice la palabra de Dios que Dios, en la medida que Él comienza a caminar, en la medida que Abraham comienza a caminar con el Señor, Dios va probando su fe, Dios va probando su obediencia. Y de esa manera, las Escrituras nos enseñan que para nosotros mismos es igual. Que Dios nos ha llamado, que Dios te ha llamado, y el Señor a través de su palabra va mirando nuestra obediencia, va mirando qué tan amantes somos de seguir los caminos del Señor, todos los preceptos que el Señor dice allí. Pero este propósito, el de llamar a Abraham, Él dice que haré de ti una nación grande. Este es el primer propósito de Dios para con Abraham. Haré de ti una nación grande. Y el segundo propósito es: y te bendeciré. ¿Sí? Y es lo que aún Dios quiere para nosotros. Que nosotros no solamente busquemos bendición de Dios, sino que seamos un pueblo que manifieste la gloria del Señor,
que nuestra casa manifieste el grande y poder amor de Dios en nosotros. Amén. Entonces Él dice, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. ¿Sí? Porque Abraham estaba en una región, en Ur de los Caldeos, era un hombre reconocido en esa región. Porque cuando Abraham sale, él no es pobre, tenía fama, tenía un buen nombre. Y Dios le está diciendo, sal de tu tierra, deja todas esas cosas y véngase conmigo. Y yo te voy a mostrar la tierra que te voy a dar. Y Abraham obedece la palabra del Señor. Y empieza a caminar y a caminar de norte a sur, de sur a norte. Dice la Escritura que varias veces pasó por el mismo lugar. Dice la Escritura que el trabajo de él era ese. Estaba hoy en el occidente y se iba hasta el oriente. Y otra vez volvía al occidente y andaba de esa manera, caminando de un lugar a otro. Luego en el verso 3 dice, bendeciré a los que te bendijeren. Había una gran bendición en él. Dios había colocado algo en él que activaba en otros bendición. Cuando reconocían en él el poder de Dios, la misericordia de Dios. Él no era un hombre que callaba, él era un hombre muy sabio. Dice la historia hebrea que Abraham era un hombre sabio y que él hablaba a los suyos, a los que Dios le había dado. Usted conoce, por ejemplo, el caso de Eliezer, ¿cierto? ¿Se acuerda de Eliezer, que era de los siervos de Abraham? Ellos conocían la sabiduría de Abraham, cómo Dios le había dado conocimiento a Abraham. Entonces él dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, verso 4, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. O sea que era un hombre ya mayor, muy mayor, ¿no? ¿Cierto? Y eso nos enseña a nosotros que para Dios no hay imposible, para Dios no hay limitaciones cuando Él quiere hacer algo con alguien. Dios no se limita por la edad del ser humano, sino que Él, aún en la vejez, Dios puede hacer cosas grandes y quiere hacer cosas grandes. Pero muchas veces es nuestra mente, nuestros pensamientos o los pensamientos de otros que usted deja alojarse en su mente, que le impiden ver la grandeza de Dios. Y así funcionan las cosas con Dios. Hay que creer lo que Él dice. Jeremías dijo, no, pues yo soy joven, yo soy un niño. Abraham hubiese podido decir, no, pero yo soy viejo. Dice la Escritura que él comenzó a caminar como el Señor le había dicho. Pero llevó a su sobrino Lot, había quedado huérfano. Pero en el transcurso de la vida dice que se aprovechaba la bendición que Dios le daba a Abraham y la recibía también él. Y así hay gente. Se aprovechan de esas situaciones. Lot fue uno de los cuales aprovechó la bendición de Abraham. Lot no quería tener el conocimiento que Abraham tenía, el gran conocimiento de Dios. Pero aún así caminaba con Abraham. Dice la palabra del Señor que tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. O sea que era un hombre rico, poderoso, ¿sí? Y esto nos enseña que hay personas que cuando llegan a los pies de Cristo, cuando conocen al Señor, Dios quiere traer toda su casa, toda su familia, para que sean de bendición.
Pero la falta de conocimiento, la falta de instrucción en las Escrituras, muchos han tomado la mala decisión, fíjese, de separarse de la mujer, de separarse del esposo, porque ahora tengo una nueva vida en Cristo. Y yo conozco gente así, que llegan a los pies del Señor y lo primero que hacen es cortar lazos con aquella mujer, con aquel hombre, después de tantos años. Y luego hacen un nuevo hogar y forman un hogar ahora, dicen ellos, en Cristo Jesús. El Señor me dio, el Señor me bendijo, y todo va en contra de la palabra. Abraham dice que salió con su mujer Sarai, salió con su sobrino Lot, salió con las riquezas que había conseguido, fíjese. Y dice la Escritura que salió también con las personas que había adquirido, tal vez había comprado, porque se usaba en ese entonces la esclavitud. Pero Abraham era un hombre que se sometió, decidió someterse a Dios, decidió someterse al Señor. Sigue diciendo la Escritura que salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Era la tierra que Dios en un futuro ellos tomarían, y esa tierra es lo que hoy es Israel. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Instrucción, conocimiento de Dios, adquirió más conocimiento de Dios, quería instruirse más en quién era el Señor que lo había llamado. Y dice, y el cananeo estaba entonces en la tierra, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. O sea que esa tierra tenía una posesión por parte de los cananeos, que eran los hijos de Cam, hijo de Noé. Y ahora Dios quería darle esa tierra a Abraham. Entonces dice que allí Abraham edificó un altar a Jehová, quien le había aparecido. Y esto nos habla de algo muy especial, que cuando Dios bendice a su pueblo, lo único que tiene que hacer el pueblo es honrar al Señor. Pero hoy en día uno ve que el pueblo de Dios, en un momento dado, después de mucho tiempo, de muchos años, el Dios bendice a la familia, y lo primero que hace las familias es apartarse de Dios. Es lo primero, se apartan. Unos lo buscan de vez en cuando. Entonces no se instruyen en las Escrituras, no se instruyen en la palabra de Dios. Y como las interpretan mal, asimismo caminan. O sea que caminan chonetos, cojos. Pero dice que Abraham llegó al encino de Moré. Luego dice que Dios se le apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jaí al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre del Señor. Él no confiaba en sus riquezas, él confiaba era en la palabra del Señor. Él confiaba en las promesas, él confiaba en esa palabra que había salido de la boca del Señor. Y es conforme a la palabra que Dios nos da que nosotros tomamos sus promesas. O no es solamente repetirlas, sino es actuando de acuerdo a la palabra de Dios, viviendo la palabra de Dios, caminando en la palabra del Señor. Entonces dice, y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Neguev. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Parecía un acto profético, ¿no? ¿Se acuerdan que antes de que el pueblo entrara en Egipto,
Eso mismo le sucedió a Jacob. Hubo hambre en la tierra y le tocó a él, con sus hijos, con su familia, trasladarse a Egipto. Y así mismo estaba haciendo Abraham. Aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. ¿Será que las dio muy feas a las egipcias? La comparó, dijo: todas estas son feas. Como que la que Dios me dio es hermosa, ¿no? Y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí. Y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Fíjense que él no la desechó, él no la abandonó, sino que él siguió el propósito por el cual Dios le había llamado. Aún en el tiempo difícil, siguió con su esposa, continuó caminando con su esposa. Entonces dice que cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón, porque así es el ser humano, ¿no? Cuando vinieron esa cantidad de extranjeros a estos países, muchos venezolanos, no faltó más de una cristiana que le echó el ojo a más de un venezolano, ¿no? A más de un extranjero. No faltó la infidelidad. Y así mismo hicieron muchos hombres, echando ojo a ver qué pescaban por ahí, porque son extranjeros. Y el extranjero, en la condición en la cual muchos llegaron, estaban indefensos. ¿Cómo reclamaban sus derechos? Y así estaban estos egipcios. Pero a Abraham, Dios le había dado sabiduría para cuidar su casa, su hogar, su familia. Dice el verso 15: también la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. O sea que cuando Abraham llegó, hubo algo en lo cual los egipcios se fijaron en él, porque llegó con muchas cosas, con mucha riqueza. Era un hombre rico, llegó con caravanas de posesiones, ¿cierto? Camellos y muchas cosas. Y dice que la mujer fue llevada a casa de Faraón, e hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. O sea que Dios más le enriquecía, Dios más le daba a Abraham. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, su mujer, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? Porque no me declaraste que era tu mujer. Ahora le hago una pregunta: ¿será que él tenía que contarle que él era el esposo de Sarai? Porque pues siempre hay esa enseñanza, que él fue un mentiroso, que él, ¿por qué no dijo la verdad? ¿Usted no ha escuchado eso en este pasaje? Que muchas personas dicen que Abraham mintió a Faraón. Pero Abraham, hay que entender que él estaba entrando a una tierra desconocida. Hay que comprender que él no sabía cuáles eran las intenciones de los egipcios, que ellos no tenían el temor ni la obediencia que Abraham tenía para con Dios. Entonces dice que este rey le reclamó a Abraham, le dice: ¿por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? No era mentiras. Ella era su media hermana, porque esa era la costumbre de casarse con el medio hermano o con los primos, hasta que llegó la ley de Dios y comienza a dar pautas sobre todas estas cosas.
Pero para este entonces esa ley no regía. Entonces él dice, ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. ¿Sí? Si uno mira las escrituras, por ejemplo, en segundo libro de Reyes, capítulo 20, para comprender lo que él está haciendo, se habla de un rey llamado Ezequías, un rey el cual Dios lo sanó, lo levantó de la enfermedad que él tenía, y cómo Dios obró en él, haciendo descender en el reloj de Acaz 10 grados atrás, ¿sí? Mostrándole una señal. Dice que el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz. Este rey fue visitado por los babilonios, porque los babilonios eran adoradores del sol. De allí viene Roma, ¿no? Adoran el sol, adoran el día del sol. Y dice la escritura que pues estaban asombrados los babilonios de que a Ezequías le hubiese pasado este gran acontecimiento. Entonces, en el verso 12 dice que Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especias y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no le mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dijeron aquellos varones? ¿Y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió, de lejanas tierras han venido de Babilonia. Verso 15. Y él volvió a decir, ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió, vieron todo lo que había en mi casa. O sea, él contándole, mostrándole su reino a gente que no conoce al Señor, a gente impía, imprudente. Abraham fue prudente. Él sabía que Dios aún en esa situación tan difícil protegería la integridad de su esposa y su propia vida, porque él sabía en quién había confiado. Entonces Isaías dijo a Ezequías, oye palabra de Jehová. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia, o sea, será llevado a lejanas tierras, sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Verso 19. Entonces Ezequías dijo a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. ¿Hasta dónde su ceguera, no? Después dijo, habrá al menos paz y seguridad en mis días. Cuando una persona no comprende las escrituras, no comprende el propósito de Dios, comete esta clase de imprudencias. Él solamente se preocupaba por él mismo, no se preocupó, como dice acá de Abraham, que se preocupó por su esposa, por su parentela. Y la vida de muchos creyentes es de esa manera, están preocupados por todas las cosas, pero en su casa no hay una predicación de parte de ellas o de ellos. A nadie en la casa le hablan del Señor. Y Abraham tenía eso, que él edificaba desde dentro su casa. Él estaba construyendo una relación con Dios, no solamente él, sino que su familia aprendiera, fuera instruida, para que también ellos tuviesen una relación con Dios. ¿Sí? Abraham construyó su tienda entre esos dos lugares, hacia el occidente y hacia el oriente. O sea, él estaba buscando tener una comunión permanente con el Señor. Se había alejado de la tierra donde Dios le dijo, sal de esa tierra, sal de ese lugar.
Sal de tu tierra, sal de tu parentela, sal de tus costumbres. Y así le habla Dios hoy a su pueblo, al que dice ser el pueblo de Dios. Sal de tu tierra, de tus costumbres, de las costumbres del país donde está. Pero el pueblo de Dios sigue ahí metido, en las costumbres paganas de su país, en las costumbres paganas de sus ancestros, en las costumbres de sus abuelos, porque no quieren caminar con el Señor. Abraham no dijo, ay, pero mi fama y mi reconocimiento. Abraham tenía algo, que Abraham era un hombre de altar. Era un hombre que amaba establecer no solamente una comunicación con Dios, sino una relación con Dios. Era un hombre así, amaba a Dios, era un hombre de altar, no era un hombre que recibía la bendición y se olvidaban de Dios. Y hoy en día hay gente así, se apartan del Señor, aún estando dentro de la congregación, su corazón estaba apartado de Dios. En estos días oía de una hermana que tanta pompa y tanta cosa y a veces digo yo, tanta arrogancia que no vemos en nosotros mismos. Y Dios tuvo que ponerle un tate quieto. No tenía tiempo para ir a la congregación, independiente que fuera esta, pero sí tenía tiempo para ir a hacer sus negocios. Entonces ahora tiene una enfermedad que le impide caminar largas distancias, no puede caminar sino hasta cierto lugar. ¿Y sabe de dónde es cierto lugar? Hasta la puerta de la casa. O sea, del cuarto a la puerta de la casa. Hasta allí puede. Pero cuando hay bendición, cuando todos están bien, entonces se olvidan del Señor. Se apartan de Dios en sus corazones. Ya no necesito congregarme, ya no necesito buscar a Dios de esta manera. Abraham no, Abraham era un hombre de altar. Él no se olvidaba de Dios por más rico que él fuera. Si usted mira en el capítulo 13, dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negueb. O sea, volvieron otra vez a Canaán, él y los suyos y todo lo que ellos tenían, él, su mujer y todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo. ¿Cuántos cristianos no anhelan ser como Abraham? Y nunca lo logran, porque Abraham tenía 7 aspectos en su vida con los cuales agradaba a Dios. Y dice, y Abraham era rico, o sea, sus riquezas tenían peso. O sea, riquísimo es cargado de posesiones, ¿sí? Porque las riquezas son una carga, ¿no? ¿O no? Si usted tiene 3 casas, o si tiene una, usted vive feliz en ese lugar, ¿cierto? Hasta que le llegan los impuestos. Ahí empieza, en vez de decir gracias, Señor, porque puedo pagar los impuestos, empieza la queja. En vez de decirle, Señor, gracias. ¿Sabe que hay unas oraciones de los judíos que dicen así, por ejemplo, gracias porque no me hiciste una mujer? Suena como a desprecio, ¿no? Y luego sigue la otra oración, ellos le llaman los rezos. Ahora oran las mujeres, y las mujeres hacen ese rezo y dicen, Señor, te doy gracias porque no me hiciste un hombre. Por todo dan gracias. Eso es lo que quiero decir, que por todas las cosas dan gracias. Y le digo algo, muchas veces no hay respuesta de Dios en nuestras oraciones porque no hay gratitud. Lo único que hay es queja. O Señor, dame, ¿sí? O sea, no le dice, Señor, mira, te doy gracias porque estoy soltero. Padre, gracias porque me has dado esta libertad, Señor. Pero yo sé que tú en tu momento me darás la esposa que necesito. Eso es gratitud. Pero el pueblo de Dios es todo lo contrario. Siempre hay una queja. Entonces Abraham era riquísimo. Sus riquezas tenían peso, tenía muchas posesiones. Mire qué clase de posesiones tenía. Tenía ganado, ¿cierto? ¿Sí o no? Dice allí, tenía ganado. ¿Qué se hace con el ganado? ¿Cierto? El ganado produce crías
El ganado produce leche, el ganado produce carne, el ganado produce pieles. O sea que era un hombre muy rico. Y dice que también era rico en plata y en oro. Y el creyente, el cristiano, quisiera ser como Abraham. Pero es que Abraham tenía algo diferente de todos los cristianos de hoy, de todos, que él era un hombre de altar. Él de ahí no se apartaba. Él iba a un lugar, altar. Volvía otra vez, dice, y él volvía otra vez. Mire lo que dice ahí. Y volvió por sus jornadas desde el Nehueb hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jaí. O sea, él allí había construido un altar, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. ¿Sí? Muchos quieren las riquezas, ¿sí? Otros tienen miedo en conservar las riquezas. Cuando usted tiene un dinerito, empieza ya a conservarlo y a conservarlo, que no se le gaste, ¿sí? Cuidándose de la tentación de malgastarlo, de pecar en abusar de ellas, o sea, de desperdiciar la bendición de Dios. Y al final de cuentas, de rendir a Dios por las riquezas que se tienen. Y Dios hace ricos a quien Él quiere. Dios le permite a gente buena ser rica y a gente mala ser rica. Pero la situación es que Abraham no se preocupaba de esto. A Abraham no le preocupaba el cuidado de sus riquezas, aunque no era un malgastador. A él no le preocupaba estas cosas, porque él era un hombre de altar. Era un hombre que, sin importar las circunstancias, era un hombre de altar. Estos días alguien me dio una predicación no más de extraña, el viernes. Y yo dije, Dios mío, ¿hasta dónde la ceguera del cristiano, ¿no? ¿Hasta dónde que se van a un estudio bíblico y no llevan Biblia? Y de los versículos que se acuerdan, los malinterpretan y hacen tropezar a otro que tampoco le gusta escudriñar las Escrituras. Son personas que no les gusta ser pastoreadas por la palabra de Dios. El mismo diablo, con los pocos versículos que se saben, él los pastorea, pero viven felices. Creen que eso es la verdad. Y mira, Abraham era un hombre que honraba al Señor en todo. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. O sea, la bendición de Abraham le alcanzaba a Lot. La palabra Lot es como negar siempre las cosas. Vamos a tal parte, no. Es como algo que no es firme. Ese era Lot. De por sí su nombre significa eso, cáscaras. Entonces dice que tenía a Lot y él también era un hombre rico, pero no tan rico como Abraham. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. O sea, no era Lot y Abraham, sino sus siervos. Fíjense que Lot tenía riquezas y tenía siervos. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Y esto también habla de la vida del creyente. Cómo dicen tener a Dios, pero dentro de sus casas, dentro de sus hogares, no hay un buen ejemplo. Hay contiendas, hay discordias, hay peleas. Digamos que no las haya. Entonces, ¿qué hay? Hay adulterios, hay fornicaciones, hay hogares destruidos. O sea, el esposo vive en una casa y la esposa vive en otra casa. Pero no importa, porque aquí todos estamos con Dios. Y dan mal testimonio, dice la palabra de Dios que habían otras personas. Dice, habitaba el cananeo y el fereceo. Son pueblos que no representan una comunión con Dios. Entonces, esas mismas personas dicen, ¿para qué
¿Para qué sigo a Dios y miren a estos? Están en discusiones, están en peleas. Miren ese hogar todo destruido. Mire cómo le alcahuetea a la señora la separación del marido o de la mujer, y entonces venga mi niña para acá. Un ejemplo. O el alcohol, o las drogas. Entonces dice la palabra que ellos se separaron. Dijo Abraham a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos, o sea, somos de la misma sangre. Mire la nobleza de Abraham, era un hombre noble. ¿No está toda la tierra delante de ti? O sea, había gran extensión de tierra, pero el egoísmo de Lot le hacía ver que todo era pequeño, que no bastaba. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Pero mire lo que hace Lot. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová. Uy, esto es clave. Mire lo que está diciendo. Como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. ¿Usted sabe qué es lo que está diciendo ahí? Está diciendo que la tierra que observó Lot era tan hermosa como el jardín del Edén. Eso es lo que está diciendo. Mira, alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como el jardín del Edén. Pero no era el jardín del Edén, pero parecía el jardín del Edén. O sea, la hermosura que había en ese lugar se parecía al jardín del Edén. Y así es la vida que Dios no quiere que nosotros sigamos. Que no nos fijemos en las cosas terrenales por más hermosas que sean, sino que en Él hay promesa de bendición, aunque Lot estaba viendo las riquezas de la tierra. Abraham tenía las promesas de Dios y usted tiene las promesas de Dios. Lot seguía las riquezas de la tierra y dice: como la tierra de Egipto en dirección a Zoar. O sea, en Zoar habían cosas hermosas ocultas antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot al oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y así es el creyente cuando no escudriña, cuando no sigue la palabra con obediencia. Va construyendo su vida hacia la destrucción, hacia Sodoma, hacia Gomorra. Por más hermoso que aparentemente sea, muchos construyen su vida apartándose de Dios, aún estando dentro de las congregaciones, la construyen hacia Sodoma y Gomorra. Van detrás de la riqueza. No es que sean malas, no son malas, porque Abraham las tenía. Pero Abraham era un hombre de altar, un hombre que sabía honrar a Dios con sus riquezas. Entonces sigue diciendo para terminar: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y así sucede con la vida de muchos creyentes. Solo hasta que se ven frente a frente con la realidad de haberse apartado de Dios es que se dan cuenta el mal que han hecho. Pero como su humildad no era como la de Abraham, ellos con corazón duro entran a la ciudad, siguen en su pecado, porque la carne los llama, la carne los atrae. Y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos. O sea, estaba reconfirmando el pacto. Y hay cosas que están así, hay cosas que no te dejan avanzar hasta que no te sueltas de situaciones, de costumbres,
que no te dejan ver la confirmación de la bendición de Dios para tu vida. Y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Es muy fácil decir que ahora en Jesucristo tenemos salvación y la bendición, eso es muy fácil decirlo, pero obedecerle como obedeció a Abraham, eso es lo verdadero, eso es lo real, eso es lo importante. Abraham cumplía con esas cosas. Era un hombre no solamente espléndido para con la gente que lo rodeaba, sino que era espléndido para con Dios. Un hombre que siempre sabía honrar a Dios. Era un hombre de altar, como lo dije al principio. Amén. Dejémoslo hasta allí, porque toda esta enseñanza va hasta el capítulo 17. Pero creo que hasta ahí por hoy es suficiente. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tus misericordias. Bendecimos este lugar y bendecimos esta tu palabra, Señor.